justo en el departamento de al lado llegaron a vivir, pues, luchadores. Yo no sabía en ese momento que eran luchadores. Le decía: "Oye, mamá, yo creo que los vecinos trabajan en el circo". Le hablé a mi mejor amiga en ese momento: "Güey, voy a ir, empezar a entrenar lucha libre, que nada. Oiga, doña Pati, usted no sabe qué hace su hija todas las mañanas, ¿verdad?". Y mamá: "Pues claro, se va a trabajar". "Claro que no. Ella entrena lucha libre en la Arena México, ¿qué no le ha dicho?". No, bueno, ardió Troya, ¿eh? Me veían con recelo, no sé si puedo decir grosería, me quitaban la mano del saludo, me hacían muchas groserías y mucha de la gente que se pasó de lanza y que fue mala onda, simplemente ya ni siquiera están. Si yo perdiese la máscara, nunca pasó por mi cabeza, no estaba preparada. Después de eso, ambas escuchamos los comentarios de una compañera que dijo que el hecho de hacer que se gritara "esto es lucha en la Arena México" no significaba nada. Sí, sí iba a sonar trillado, pero si volviesen a hacer, volvería a ser luchadora. Todo el daño que me habían hecho esas luchadoras de antes, que yo guardaba en mi corazón con tanto resentimiento, no tenía por qué. Y no tenía por qué desquitarlo con otras personas. Me sirvió como persona para decir: tú tienes que ser diferente, siempre has sido diferente. No puedes ser igual que ellas y no puedes tratar a los demás como te trataron. Que esto te sirva para convertirte en el mejor ejemplo social que puedas. Y si ya dabas el 100%, del 1000%. Yo sé para dónde vas, Alexis Salazar. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Esto es Lucha, el podcast oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre. Yo soy Alexis Salazar y los invito a que hagamos un recorrido por las trayectorias de nuestros grandes ídolos en busca de convertirse en leyendas. Y el día de hoy estamos de manteles largos con la presencia de la flor del desierto, Reina Isis. ¿Cómo estás, Isis? Hola, muy contenta porque al fin estoy en tu podcast. Ya te hacías del rogar, Reina Isis. Tú sabes que no, bueno, sí, poquito. Poquito, como siempre. Ay, sí, ¿qué va a decir la gente? Oye, Ya ves. Y estamos en un mes muy especial, el mes de las Amazonas, prácticamente llegando a este mes que es de vital importancia para ustedes, que es un mes por el que han trabajado y que es un mes que rompe un poquito ese paradigma de la desigualdad en la lucha libre, ¿no? es correcto. Mira, yo creo que ya estamos en una nueva era, por así decirlo, para la luchadora mexicana en sí. Y sin duda alguna, el Consejo Mundial ha sido el encargado, junto con las luchadoras que trabajamos aquí, de ser esa catapulta, ¿no? Para la lucha libre femenina a nivel nacional, poniéndonos a la par también de las empresas extranjeras, porque allá las chicas, las luchadoras, tienen un auge impresionante y aquí no podía haber sido distinto. Así es, no es la excepción aquí en México, pero antes de llegar a lo que es todo el mes de las Amazonas, todo lo que representa todos estos grandes eventos, vamos a hablar un poquito de Jack City. ¿Quién es Jack City? Jack City Palacios, por favor. Así es. ¿Quién es Jack City? Pues yo creo que es una persona con muchos sueños todavía, con muchos sueños, muchas metas por cumplir y que siempre se ha aferrado a cada cosa que ha querido y en lo que ha creído. Y no solamente por ella misma, sino por un bien común. Y hasta ahorita Jack City es una persona muy feliz, cumpliendo sus propósitos, tratando de ser un buen ejemplo, ¿sabes? Para la sociedad. Creo que como ser humano, sin duda alguna, mi carrera en la lucha libre ha modificado muchos patrones que la han hecho la persona feliz y completa que es hoy por hoy. Una persona feliz y completa que en su niñez era muy rebelde. Hasta ahorita sigo siendo muy rebelde, creo que eso nunca se me va a quitar, es parte de mí, pero soy una rebelde con causa. No me gustan las injusticias, la verdad es que tengo muy, muy bien afianzado ese sentido del bien, de la igualdad, de la justicia. Entonces siempre soy rebelde porque lucho por lo que creo y por la gente que quiero
y que hace las cosas bien para lograr sus metas y que tienen visiones sanas y para bien común igualmente en la vida. Y hablando de la gente que quieres, hemos tenido muchos invitados aquí que prácticamente la lucha libre es por herencia. En tu caso es muy diferente. Cuéntanos un poquito de tus padres. Bueno, mi papá ya falleció hace 14 años, van a cumplir 15 años de que falleció. Él era comandante de la AFI y pues mi mamá es maestra de educación primaria, trabaja para la Secretaría de Educación Pública con niños de primero. Este año le tocaron niños de primero de primaria y por las tardes se enfoca en niños de educación especial. Entonces, pues ambos son de mundos diferentes y completamente ajenos a la lucha libre o a cualquier otro deporte. La verdad, yo siempre, pues he sido niña de casa, hija de familia, soy hija única y no lo sé, yo creo que la vida de alguna forma te va mostrando el camino, te va diciendo es por aquí, te da señales y solamente es cosa de seguir a tu corazón. Y en un caso muy curioso, la señal de la lucha libre llegó de una manera un tanto sui generis, ¿no? No, bueno, no sé cómo decirlo. Yo creo que en repetidas ocasiones que me han hecho la misma pregunta, fue muy curioso porque cuando yo tenía alrededor de 13 años, pues no teníamos televisión por cable, era sumamente aburrido, de verdad, o sea, en el Canal 9 eran como 3 horas de lucha libre o tus películas en blanco y negro, hasta que dije, algo bueno debe tener la lucha libre y por eso son tantas horas. Empecé a enfocarme en agarrarle la onda al deporte, rudos y técnicos, 12 3 caídas y todo iba bien, me divertía. Creo que me impacté cuando vi salir mujeres, porque yo pensaba que solamente había luchadoras, pero las americanas, ¿sabes? Las que yo veía en las empresas americanas. Y cuando vi salir mujeres en lucha libre mexicana, para mí fue como de wow. Pero hasta ese momento también yo pensaba que todas pues eran siempre con un físico muy tosco, muy corpulento. Hubo una luchadora que no recuerdo su nombre en este momento, que me impactó precisamente por su buen físico. Era diferente a todas las demás, era muy atlética, se veía muy femenina y en ese momento yo dije, wow, es como la Mujer Maravilla, o sea, es como una heroína y causó un gran impacto en mí al punto que yo dije, me gustaría intentarlo, me gustaría ser como ella, me gustaría salir en televisión y que me conocieran. Y empecé a buscar un gimnasio en donde poder entrenar lucha libre. Obviamente, pues yo toda emocionada, le hablé a mi mejor amiga en ese momento, güey, voy a ir, empezar a entrenar lucha libre, que no sé qué. Le pedí a mi papá dinero, fui a pagar la mensualidad. Mi mamá había escuchado esa plática por teléfono y cuando yo iba a entrar al gimnasio, ella estaba ahí como de, ¿a dónde crees que vas? Y yo, ¿qué haces aquí? Me dice, no, ¿tú qué haces aquí? Te me regresas y para la casa y para la escuela. Ok, no pasa nada. Pasaron los años, me convertí en mayor de edad y en mi año sabático, después de la preparatoria, pues mi mamá me dijo, no te quiero sin qué hacer y ella se encargó de pagarme certificaciones para comenzar a entrenar gente. Entonces empezaba yo a generar un poco de dinero, un poco, claro. Mi papá obviamente no sabía nada porque él siempre pues había trabajado lejos, pero lo veía constantemente eh, 5 o 6 veces al año. Y no sé, como que algo pasó en ese momento que justo en el departamento de al lado llegaron a vivir pues luchadores. Yo no sabía en ese momento que eran luchadores, pero yo veía entrar pues gente chiquita, veía que tendían ropa extraña, o sea, pues llamativa, ¿no? Decía, oye mamá, yo creo que los vecinos trabajan en el circo. ¿Cómo en el circo? Sí, mira, ahí va alguien chiquito. No, no creo. Ya cuando empezamos a entablar amistad, pues eran Ángel de Oro, Niebla Roja, muchos que han estado aquí como estelaristas. No voy a terminar de decir nombres, y que en ese momento ellos empezaban
aquí en la Arena México. Y no, pues es que somos luchadores. Y yo, ¿en serio? ¿Y en dónde luchan? En la Arena México. Y yo, ¿a poco ahí hacen luchas? Siempre paso por ahí y se ve como si nada sucediera en realidad. Y sí, oigan, y si yo quisiera aprender lucha libre, pues en la Arena México hay una escuela. Y como ya era mayor de edad y ya ganaba dinero y nadie me podía decir nada según yo, ¿verdad? Me rebelé contra el sistema de mi madre y vine aquí a la Arena México a mi primera clase de lucha libre. ¿Cómo es llegar a la escuela de la Arena México de cero? Porque sabemos, y ahora lo sabes mejor que nadie, que prácticamente todos los que llegan a la escuela del Consejo Mundial ya tienen alguna noción de la lucha libre, en pequeños gimnasios como el que seguramente habías buscado para inscribirte, en algunas empresas independientes donde el proceso es al revés, debutan y luego empiezan a entrenar. Eso es una gran realidad de la lucha libre mexicana. Sí. ¿Cómo es llegar desde cero a la escuela de la empresa con mayor historia en México? Bueno, fue emocionante, estaba muy nerviosa, pero sin duda alguna mi idea en ese momento era lo que yo veía en la televisión. O sea, yo pensé que yo iba a llegar a un lugar súper glamuroso, a hacer todo lo que yo veía que hacían en la televisión y inmediatamente me iban a decir en una semana, Luchas el viernes. sí, 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 te vamos a lanzar en televisión y vas a ser famosa. Entonces yo llego al estacionamiento de la Arena México, eh, pago mi mensualidad, doy todos el papeleo que se tiene que hacer y bueno, encontraron ahí en la entrada principal a alguien que me guiara hacia el gimnasio y cuando yo llegué, pues obviamente no, nada que ver con mi imaginación, con lo que había en mi cabeza. Y yo dije, bueno, ok, eh, vamos a ver qué pasa. Ahí fue en donde yo conocí al profesor Arturo Beristain, porque Ángel de Oro y Niebla Roja, La Medusa también me habían dicho que él era el especialista en iniciar a la gente en lucha libre. Y en mi primer día, pues no me puso más que a correr y a hacer maromas. Y yo dije, o sea, ¿cómo? ¿Esto es todo? Yo vengo a aprender lucha libre y usted nada más me pone a hacer maromas. Nada, que súbete a correr. Cuando yo subí al área de gradas y vi toda la arena vacía, vi el escenario, vi el ring central, yo dije, wow, así que este es el lugar en donde se cumplen los sueños. Y la verdad es que en ese tiempo yo era una chica, pues era una nenita muy delgadita, porque yo me la pasaba entrenando gente, dando clases de spinning a más no poder y no me daba tiempo para llevar una alimentación adecuada. Y la realidad también es que todos se burlaban de mí en la clase, en mis primeras clases de lucha libre. Hubo gente que me decía, esto no es modelaje, esto es lucha libre, ¿qué haces aquí? No sirves para esto, vete a modelar, vete a decanear. Y se burlaban mucho de mí, la verdad, no, no me veían como esa estrella, esa chispa para lograr ser alguien en este deporte. No me importaba, la verdad es que no, no me rendía porque yo todavía alcancé el final, se podría decir, de esa época, temporada, en la que era raro ver a luchadoras con cuerpos atléticos. En ese momento la única aquí en la empresa era Dark Angel y era una luchadora extranjera. Pero realmente alguien mexicana, atlética, con una presencia increíble, pues no, 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 no lo había. Y yo tenía esa idea en mi cabeza, yo tenía exactamente eh, con las características del tipo de luchadora que yo quería llegar a ser. Y pues, ¿qué pasó? Que obviamente en mis primeras clases me esguincé el tobillo derecho, 2 semanas fuera, regresaba. Me esguincé el tobillo izquierdo, otras 2 semanas, regresaba. Me lastimé mi hombro, mi codo y cada que me lesionaba volvía y se seguían burlando de mí, me decían, esto no es para ti. Pasaron muchas cosas, me deprimí, decidí abandonarlo unos cuantos meses y fue como un punto decisivo en mi vida.
Dije, a ver, ¿realmente qué es lo que quieres hacer de tu vida? ¿A qué te quieres dedicar? ¿Cómo quieres vivir en el futuro? ¿Y qué tipo de persona quieres ser? Y yo dije, no, o sea, yo quiero ser famosa y me gusta mucho el deporte y yo no quiero que se rían de mí diciendo, mira, ahí va la que no pudo, la que nada más vino a querer intentarlo y al final fracasó. Y decidí regresar a mis entrenamientos de lucha en la Arena México, pero ya con el profesor Arcángel. Ahí fue en donde realmente descubrí mis habilidades ocultas, donde mis habilidades luchísticas despertaron. Él fue quien me puso a prueba, fue quien me dio la pauta para foguearme por fuera, quien me dio el nombre de Reina Isis, quien creó esta imagen, este personaje, y así fue como sucedió todo. Creo que de no haber seguido este camino, sin duda alguna hubiera sido el de la música, que era mi otra pasión. También en su momento estuve en una escuela de iniciación artística de Bellas Artes, me certifiqué en música juvenil, en especialidad en guitarra, pero así suceden las cosas. La vida te va dando el orden, te va indicando por dónde y no me arrepiento de nada. Creo que mi proceso sigue siendo algo maravilloso que contar porque, como lo comentabas al principio, yo no vengo de familia luchística. Simplemente fueron coincidencias de la vida que me trajeron aquí ligadas a mi sueño. Yo atraje eso que desde que vi en televisión me impactó y cuando tuve las herramientas para poder llevarlo a cabo, no lo dudé y creo que me aferré a ese sueño y me encanta, porque queda demostrado que no necesitas, en este caso, venir de una familia luchística, solo necesitas aferrarte a lo que tus sueños, a lo que tu corazón te pide, y si lo haces con pasión puedes lograr grandes cosas. Y hablabas de una persona muy importante, el Arcángel, una persona que impulsó los sueños de varios de los que hoy están en el Consejo Mundial, de esos jóvenes con los que seguramente también te tocó compartir clase. Prácticamente son 6 años sin el Arcángel. ¿Cómo recordarlo? De la mejor manera, yo creo que todos sus alumnos lo recordamos como alguien que nos impulsó, que creyó en nosotros, aun cuando ni siquiera nosotros mismos creíamos. Él siempre depositó un voto de confianza extra en sus alumnos y creo que el semillero de estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre no hubiera sido lo mismo sin la aportación del Arcángel de la Muerte a lo que queda de, pues de su recuerdo que somos nosotros, ¿no? Sus alumnos. Está el Suicida, el Audaz, de mujeres, pues estoy yo. Hay varios, te podría decir muchos nombres, luchadores extranjeros también que pues tienen nombre a nivel global, que vinieron a la Arena México a entrenar con él, al igual que con otros profesores. Creo que su aportación al Consejo Mundial de Lucha Libre pues fue muy grande y lo recordamos de esa manera, ¿no? Como el hombre que tuvo ese voto de confianza extra en todos nosotros y que siempre nos apoyó y abogó por nosotros para brillar. Y ya que mencionaste el tema del personaje, de la idea de lo que era Reina Isis, hablando un poquito de los rebeldes Tuareg, rebelde, otra vez la rebeldía presente en tu historia, los rebeldes del desierto, como también eran conocidos. En ese momento, Nitro, Hooligan, Escándalo y Arcángel necesitaban un acompañante para el cuadrilátero y así es como surge Reina Isis. Sí, la verdad es que para mí fue muy precipitado en su momento. No me la creía cuando se planteó esa idea. Yo dije, ah, sí, sí quiero. Pero no pensé que fuera, pues, se fuera a hacer realidad, ¿no? Se fuera a concretar. Hasta que un mes después de haberme planteado la idea, fue como de, oiga, ya está lista. Y yo, ¿para qué? Pues porque este domingo recuerdo bien que venía Mr. Cacao. Va a salir con nosotros en la Arena México. Y yo, ¿qué? O sea, ¿es en serio? Claro que es en serio. O sea, ¿qué cree que nosotros hablamos de juego o qué? Yo, no, señor. Ya se mandó a hacer su equipo, su máscara. Y yo así de, ya. Pero no me ha dicho qué nombre.
usted va a ser. Y yo, que me diga Yaxiri Palacios, que me diga Yaxiri Palacios. Que me diga que siempre no uso máscara. No uso máscara. La reina Isis. Y yo, ok. ¿Que no le gusta? Me encanta. Muy bien, pues ya tiene todo listo, ¿eh? Nos fuimos aquí a tal hora y yo, sí. No, corrí a buscar el equipo, la máscara y yo estaba muy nerviosa. Realmente yo dije, ok, voy a salir ahí, ¿qué voy a hacer? O sea, y todo fluye. Todo fluye, ya cuando sales todo fluye. La gente poco a poco me fue aceptando. Creo que eso también fue un proceso muy diferente a todas las demás luchadoras. El hecho de incorporar poco a poco a un personaje, de introducirlo hacia la afición y que ese personaje vaya creciendo y que la gente crezca también junto con ese personaje hasta lograrse incorporar al roster de Amazonas, pues fue algo muy padre, muy diferente, algo que marcó mi carrera y eso me gusta mucho también, que desde el principio yo no fui como todas las chicas, mi proceso no fue igual en ninguna de las formas que tú lo quieras ver, ni cómo llegué a la Arena México, ni cómo fue que logré hacerme de un personaje y ganarme el cariño del público poco a poco, ni la máscara que portaba y creo que marcar la diferencia desde un inicio es algo, es una estrella que te acompaña por el resto de tu vida. Y el sueño ya estaba iniciando, pero ahora cómo lo tomaba tu madre, porque finalmente la negación de ir a entrenar, quien cortó tus alas, por así decirlo, en ese momento había sido ella. Ahora que ya era en serio, ¿qué pasaba? Mira, para empezar, desde que yo entrenaba, de repente mis vecinos chismositos fue como de, oiga, doña Pati, usted no sabe qué hace su hija todas las mañanas, ¿verdad? Y mamá, pues claro, se va a trabajar. Claro que no. Ella entrena lucha libre en la Arena México, ¿qué no le ha dicho? No, bueno, ardió Troya, ¿eh? Y de ahí cada que me veía llegar con moretones era como de, ahora sé de dónde vienen esos moretones que me decías que te caías y yo. Entonces, cuando yo le digo, oye, ya va a salir en la Arena México y mira mi máscara y ella como de, eso no es una forma de vida, no te va a dejar dinero, no te va a dejar nada bueno, solo te vas a lastimar, pero allá tú. Me costó mucho trabajo. Yo creo que unos 5 años, por lo menos, que terminara de aceptarlo como mi forma de vida, como lo que yo había escogido, como mi carrera. Y de hecho, en mi primer viaje a Japón, que le dije, oye, voy a ir a Japón, y dijo, ¿y tú de dónde sacaste para ir a Japón? Y yo, ¿cómo que de dónde? O sea, la empresa me va a mandar y voy a trabajar allá. Y ella como de, no te creo. O sea, hasta que no me vio casi trepada en el avión, para ella era como de, o sea, ¿es en serio que te vas a ir y que te lo van a pagar y que vas a ir a trabajar allá? Y yo, claro que es en serio. Eh, Poco a poco lo fue aceptando. Hoy en día, pues, creo que le gusta porque sí me presume con sus compañeras de trabajo, con sus amistades, o creo que al menos siente padre cuando llegan y le dicen, oye, es que vi a tu hija en la televisión, o en tal lugar, o en esto, o en un Turiluchas. Em, Creo que ya soy motivo de orgullo para ella. Tal vez no soy lo que profesionalmente hablando ella hubiese querido, pero se ha dado cuenta que soy una persona, una buena persona, que se enfoca en el deporte, en ayudar a los demás, que tengo una carrera profesional en algo que no es común y que es hermoso, porque al final de cuentas la lucha libre es patrimonio ya de la nación, o sea, ser luchador, luchadora y sobre todo pertenecer al Consejo Mundial de Lucha Libre es un sueño que no cualquiera tiene ese privilegio de vivirlo y de qué manera. Y eso la hace sentir orgullosa y yo me siento bien y me siento feliz y satisfecha con eso. Que eso es lo más importante. Hace rato mencionabas cómo era Yaxiri Palacios. ¿Cómo describes a Yaxiri Palacios? ¿Cómo describirías ahora a Reina Isis? Creo que Reina Isis en 10 años fue mi otro yo.
le debo todo a Reina Isis. En su momento yo di mucho por Reina Isis, para crear a Reina Isis, para que la gente creyera en Reina Isis, viera su evolución, cuidar cada detalle de su imagen también, de sus palabras, la forma en que se expresaba, para hacerla una reina, como la palabra lo dice, un personaje de 10 que la gente pues sintiera empatía por ella, y en su momento Reina Isis supo corresponderme de la mejor manera, con todas las giras, en las visitas a otros países, con grandes batallas aquí, hasta el día en que, pues, Reina Isis no se fue, de alguna manera se cayó esa careta al perder la incógnita en el 89 aniversario, pero yo diría que terminamos de fusionarnos, porque si antes era una cara con la máscara y otra sin ella, pues en el momento en el que perdí la incógnita, Reina Isis no desapareció, simplemente terminó de fusionarse conmigo y pues ya no hay caretas, ¿no? Yaxiri Palacios, Reina Isis, como lo quieras llamar, cumplió una etapa, cumplió un ciclo, y para que algo bueno llegue, algo mejor venga, pues tienes que cerrar ciclos. Fue una década maravillosa de aprendizaje, de muchas cosas, y ahorita pues viene la evolución, ¿no? Yaxiri Palacios, Reina Isis, y es muy padre porque pasas de esa etapa en la que eres como una nenita nueva, un producto nuevo, un talento que va creciendo, a una luchadora ya más consolidada. Y ahora, ¿cuál es la labor? Transmitir también lo que has aprendido para ayudar al talento nuevo, al talento joven que viene a crecer a la par que tú sigues creciendo, porque seguimos aprendiendo, la evolución sigue. Tanto te incentiva la gente que viene, a la que tú puedes aportar conocimiento, como sigues aprendiendo también de tus jerarcas, porque aquí en la Arena México todavía tenemos jerarcas. Entonces, seguimos evolucionando. Estoy en ese punto medio que es maravilloso, porque ya no soy nueva, pero tampoco pues soy una jerarca, ¿no? Estamos en ese nivel fresco, templado, en el que ya la gente te conoce, te quiere por tu trabajo, sabe tu historia, aportas también a tu empresa, sigues absorbiendo conocimientos de otros lados, y qué gusto me da hoy por hoy ser parte de estas caras principales en esta revolución de lucha libre femenina que se está viviendo. Y hablando de la historia como tal, tenemos que remontarnos a 2012 al concurso de fisicoculturismo, donde una niña desconocida estaba ahí ocupando los primeros lugares y que ahora ya lo sabemos, lo acabas de mencionar hace un rato, era parte de tu objetivo, ser una luchadora que rompiera con el estereotipo de la luchadora habitual, que rompiera con este tema de que sí se puede mantener un físico. Hablas de un tema de disciplina. ¿Cómo fue esa primera experiencia en ese concurso? ¿Y cómo es ahora que ya llegaste hasta un nivel de competición de un Mister México, que son palabras mayores y que seguramente ahorita nos compartirás de lo que es una preparación de cara a un concurso de este tipo? Pues la primera vez, es correcto, fue en el 2010. Sí, era una nenita desconocida, flaquita, flaquita. Y recuerdo muy bien que una persona que me inspiraba mucho era Dark Angel, porque ella entrenaba en el mismo gimnasio que yo. Y yo decía, pues es que es la que mejor físico tiene, y empecé a ver su historia, y me di cuenta de que en la Arena México se hacía un concurso de fisicoculturismo cada año. Cuando yo empecé a entrenar, en algún punto le pregunté al profesor Arturo Beristain, oiga, y si yo quisiera entrar a ese concurso, ¿se puede como alumna? Y él me dijo, no lo sé, porque realmente alumnas nunca entran, nunca han entrado alumnas. Sería cuestión de ver si pueden darte una oportunidad, pero no lo sé. Dije, ok, no importa. Yo voy a tratar como de hacer mucho ejercicio, porque pues yo no sabía cómo era el asunto. Solo sabía que tenía que estar como marcada y delgada, y de alguna manera
pues ya con los conocimientos que yo tengo o tenía en ese momento también de entrenar gente, los apliqué sobre mí, ni siquiera me asesoré con nadie. Y creo que una semana antes de la competencia yo topé con Sara Stock y ella me dijo, vas a entrar al concurso de físico de la arena. Y yo le dije, no lo sé porque mi profesor pues no sabe si le pueden dar la oportunidad a una alumna. Bueno, mira, yo te recomiendo este lugar, aquí venden bikinis bonitos por cualquier cosa. La verdad fue muy amable conmigo en ese momento y eso hizo que la admirara. Y pues Arturo Beristain lo consiguió que me dejaran participar ese año en el evento de fisicoculturismo y mi objetivo era que me vieran, que existía. Em, no me esperaba realmente ganar ningún lugar y mi sorpresa fue que me dieron el tercer lugar. Obviamente yo sabía que el reconocimiento físico pues era poco probable que me lo dieran por el hecho de no ser luchadora, pero recuerdo muy bien esa anécdota, nunca se me va a olvidar. Y sí lo voy a contar. Yo no me esperaba tener un lugar y me dieron el tercer lugar. Entonces hubo una luchadora que se encargó de hacer todo un drama para que no me dieran ese lugar solamente por ser una alumna. Obviamente ese año pues solo compitieron, me parece, 3 luchadoras profesionales. ¿Y cómo crees tú que iba a ser posible que solo una alumna, una desconocida, obtuviese un lugar y no una luchadora del roster? Lo cual a mucha gente se le hizo muy injusto. Em, Salí muy triste ese día, pero no porque no me hubiesen dado el trofeo físico del tercer lugar, sino porque ahí me di cuenta de hasta dónde es capaz de llegar alguien nada más por egoísmo, por ego y por no saberse preparar. Porque realmente yo, si comparaba mi físico con el de aquella luchadora, evidentemente ese tercer lugar era mío, pero ella no pudo con el hecho de que no sabía cómo preparar su cuerpo para ese tipo de competencias. Y Sarah Stock me vio llorar ese día. Sarah Stock me vio llorar ese día y me dijo, ya vi lo que pasó, pero no te preocupes, que esto no sea un motivo de desaliento, sino al contrario, que te sirva para que te prepares más. Y le dije, sí, está bien, la verdad es que mejor me voy antes de que otra cosa pase, porque en ese momento a esa luchadora, a la que fue a decir que yo no merecía el lugar por no pertenecer al roster, pues yo no le caía bien. Entonces, pues sí me tenía como mala vibra y preferí salir de ahí antes que otra cosa pasara. La verdad, yo era muy pequeña, tenía mucho miedo, no sabía manejar ese tipo de situaciones y no dejé que eso me derrumbara. La verdad es que pasó 2011 y en 2012 cuando yo ya entrenaba con el Arcángel me dijo, oiga, ¿se va a preparar para el concurso de físico? Le dije, no lo sé porque pues yo no lucho y no creo que valga la pena el hecho de entrar si no voy a obtener un lugar. Y el Arcángel me dijo, claro que vale la pena, porque usted se va a hacer notar y van a saber que usted existe de alguna manera. Usted tiene que echarle ganas. Y claro que pertenece al roster, porque usted es la ballet de los Rebeldes Tuareg. Pues ese año me preparé un poquito más y sí me dieron el segundo lugar. Gané el segundo lugar en 2012 y yo estaba muy feliz. No, fue el tercero, sí, el tercer lugar. Y yo estaba muy feliz, no me la podía creer. Obviamente, pues eso empezó a despertar envidias, como todo. Em, Llegué el siguiente año, 2013, se va a volver a preparar. No, sí, esta vez yo ya iba con todo, o sea, yo ya había ido con mi coach, me estaba preparando súper bien y de repente, pues, cae una noticia, me dice el arcángel, es que le tengo que decir algo, pero no quiero que se bajonee, ni que tire la toalla, ni que se decepcione. Y digo, ¿qué pasó?
pues se acaba de estipular una regla en la que dice que si no es una luchadora del roster, pues puede entrar de exhibición, pero no le van a dar un lugar. Y yo me quedé como de, ¿es en serio? Y él me dijo, sí, es en serio. Y no sabía qué pensar en ese momento. Y después de analizar mucho la situación, porque sí quería tirar la toalla, dije, no voy a tirar la toalla. O sea, me estoy preparando para esto. Él tiene razón, el objetivo es que me vean, no ganar un lugar. Si las demás luchadoras tienen miedo porque ellas no se preparan lo suficiente ni se creen capaces de obtener un lugar por la preparación que tienen, no es mi problema. Y yo seguí en mi mood preparándome. Yo fui súper feliz a comprar mi bikini nuevo, no me importó lo que dijeran, no me importaba nada. Mi objetivo era claro y era que me vieran y era hacer un buen papel. Y me gustó y seguí varios años entrando después de eso, ya era parte del roster. Ahora si pasara lo que pasara, si no se preparaban bien no era mi problema. Me dieron el tercer lugar, creo que en otro año, y wow, varios también en los que no entré, pero me gusta mucho. Creo que ese evento de fisicoculturismo se ha hecho una tradición aquí en casa y es muy padre. Creo que te voy a decir una cosa, sí me siento orgullosa de haber sido el momento, la razón, el motivo por el que se estipulara esa regla de que a las alumnas no se les califica y solo entran de exhibición. Y eso le tiene que servir de lección a todas las luchadoras profesionales para saber que el concurso de la casa no es un concursito más al que te pones delgada y entras por entrar. O sea, es un concurso de físico que te tienes que preparar como lo que es, ¿no? Con todo lo que se requiere porque representas no solo tu personaje de tu carrera como luchadora, sino eres la cara de la empresa. Y ahora que, como tú bien dices, así como me atreví a empezar y a romper las reglas y a establecer otras en el concurso de físico de la casa, también fue que tomé la decisión de atreverme a entrar a un Mister México. El año pasado, pues, tuvimos la oportunidad de ir, el grupo de los depredadores, a Teatro Ferrocarrilero y fue una experiencia muy padre. Posteriormente ahí, pues ahora sí que la Federación de Fisicoculturismo y Fitness de México me hicieron la invitación a competir de manera profesional porque me vieron potencial. Y sí lo tomé en cuenta y acepté la invitación y el objetivo era claro, ¿no? Tener esta experiencia. Yo sabía que no era algo fácil, que no era como el concurso de la casa o como entrar al Teatro Ferrocarrilero, porque Mister México pues es un evento a nivel nacional. Son atletas que se dedican exclusivamente a eso a nivel nacional. Es sumamente difícil y yo respeto mucho a los compañeros y a las compañeras que se dedican profesionalmente no solo a la lucha libre, sino al fisicoculturismo, porque es sumamente difícil, es complicado, es cansado. Un día antes de presentarme en Mister México, yo luché en la Arena Coliseo y con rivales como Scadi. Entonces, tú te imaginas la pesadez que yo tenía, el estrés, el cansancio, fue muy duro, pero creo que se hizo un muy buen papel, digo, en una competencia a nivel nacional en la categoría que me tocó quedar dentro de las primeras 15 es algo que me llena de orgullo, sobre todo porque entiendo que muchos compañeros y compañeras, pues, lo hacen, lo han hecho, y, tal vez no se les dé el reconocimiento que ellos quisieran por el tema de la máscara. Todos sabemos que es un tema delicado. Nosotros como profesionales, cuando portas una incógnita, tienes que hacer hasta lo imposible por cuidar esa identidad. Es un respeto hacia tu carrera. De esto vives. Y es muy diferente cuando tú estás en ese tipo de competencias, ya como una figura pública como tal, sin portar la máscara, porque yo voy al súper, voy al gimnasio, a donde quiera que vaya. Si hay gente que conoce de lucha libre, pues me reconocen, me piden una foto, es padre, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones, obviamente el hecho de que seas una figura pública llama mucho la atención y eso no demerita, al contrario, ¿no? Creo que en representación de el gremio luchístico en general, que se sepa que como luchador, como luchadora,
Somos unos atletas completos, capaces de compaginar nuestra disciplina con cualquier otra y poder llegar a un nivel también muy profesional. Entonces yo creo que puede ser un parteaguas muy bueno también para nuestro roster, para animar a unir más, ¿no? A hacer más fuerte esta unión que tiene la lucha libre con el fisicoculturismo, porque a final de cuentas van de la mano. Nosotros como luchadores bien lo dicen, ¿no? Para ser luchador tienes que parecer luchador y más hoy en día que todo ha evolucionado y que ya la gente gusta de que no solo vea buena lucha libre, sino cuerpos atléticos tanto en hombres como mujeres. Y que además yo creo que este año fue el que más disfrutaste el proceso porque en años anteriores, como dices, hasta por desconocimiento de cómo llevar una dieta, de la falta de tiempo, en estas ocasiones te veíamos viajar a Puebla con tus toppers, con tu mochila y casi tu mochila de lucha y casi una mochila del mismo tamaño de comida, pero te veíamos contenta, te veíamos plena, te vimos ese día en la exhibición de Mr. México en la competición, disfrutándolo, que eso es algo importantísimo para un tema físico, ¿no? Porque no lleva solamente la parte física, que ya lo mencionaste, lo complejo que es ser una luchadora, recibir golpes prácticamente con un cuerpo deshidratado para competencia, sino también la parte anímica, que también tú has trabajado mucho por ella. Es correcto, es sumamente difícil también por el tema de la estética. Obviamente, pues son competencias en donde te califican todo, la pureza y calidad de tu piel, si traes golpes, moretones, entonces, ¿cómo luchas un día antes y cómo le dices a tu trabajo, a ti misma o a tus compañeras? ¡Ay! No me pegues, o sea, no puedes. Allá arriba estás trabajando para tu público, estás luchando para ellos y como van, vienen y tienes que atorarle a como sea. Entonces es algo sumamente complejo en todos los sentidos, pero yo creo que lo más importante es cuando te gusta lo que haces, tanto la lucha libre como cuidar de tu físico, no es tan pesado. La recta final es como lo sobrecargado, pero disfrutas el proceso, disfrutas vivir en la cocina preparando tus comidas, ir a por tus toppers. Bueno, está bien, me tengo que levantar más temprano para ir a entrenar casi casi de madrugada porque en la tarde noche voy a viajar, voy a luchar. Disfrutas el proceso. La verdad, yo disfruto el proceso porque amo mi carrera, amo ser luchadora. No es lo que soy, es a lo que me dedico, pero amo mi carrera como no tienes una idea, me apasiona, me encanta ver, sentir lo que provoco en la gente y me encanta ser un incentivo también ahora que estamos tocando este tema del físico para los demás, para las mujeres, para las chavitas, para quien quiere ser luchadora, para todo eso, ¿sabes? Me encanta ser un parteaguas y creo que Reina Isis de Axel Palacios se distingue siempre por eso, por siempre buscar una motivación nueva, algo nuevo en que incentivarme a mí misma y al mismo tiempo incentivar a la gente. Y lo hago con tanto gusto que cuando haces las cosas con gusto se refleja. No puedes ocultar la felicidad, ¿no? Y eso es lo que transmites, contagias a la gente y está padre porque no todas las personas tienen esa capacidad de hacerte sentir ese tipo de cosas. Y hablando de transiciones, llegaba ahora sí la transición de ser ballet a ser una luchadora. Las primeras luchas en el Consejo Mundial, con luchadoras que eran sumamente recias, que te veían ya desde hace algunos años acompañando a luchadores, pero que también fue difícil que te vieran como una luchadora que ya se quería dedicar de tiempo completo a esto. Y también una parte importante que mencionaste, un viaje a Japón que llega más rápido que lo que habitualmente le llega al resto. Ni que lo menciones, mira, nada más de recordar todo eso y me truena el cuello del estrés. Fue sumamente difícil. Hoy en día hay más oportunidades, sobre todo para el nuevo roster femenil y siempre he dicho que lo aprovechen, ¿no? O sea, qué bueno, la verdad, hay que aprovecharlo. Yo fui de la última camada a la que le fue sumamente difícil
conseguir un lugar, hacerme de un lugar como luchadora aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre porque las jerarcas no me dejaban pasar. Curiosamente, en ese momento yo era la única nenita, delgadita, que tenía imagen. Obviamente, pues todas las luchadoras que ya estaban asentadas me veían con recelo, no sé si puedo decir groserías, Sí, claro. me pendejeaban, en serio, de pendeja no me bajaban. Trataban de hacerme quedar mal ante los profesores en las clases de lucha libre para que no me dejaran entrenar con los profesionales, me quitaban la mano del saludo, me hacían muchas groserías, muchas veces salía llorando del vestidor, de los entrenamientos y yo decía, es que ya no quiero. Cuando me tocaba luchar con ellas, yo creo que mi debut en Guadalajara es algo que nunca voy a olvidar, o sea, me sacaron el aire a más no poder. Digo, en ese momento y para la revolución de luchadoras que estamos viviendo hoy por hoy, lo recuerdo con mucha tristeza, pero al mismo tiempo agradezco porque gracias a todo ese proceso doloroso de alguna manera, tanto físico como psicológicamente, pues lograron forjar a la luchadora que hoy por hoy soy. Y malamente para esas luchadoras lograron forjar a una luchadora de cuidado en todos los sentidos, ¿no? Ahora sé cómo aprovechar mejor mis habilidades luchísticas, sé cómo apoyar mejor a la gente, sé que de alguna manera tenemos que ser duras, pero no llegar a los extremos como lo hicieron conmigo. Y les agradezco toda esa mala onda. Hoy por hoy estoy donde estoy gracias a no haberme rendido, a mi trabajo constante y mucha de la gente que se pasó de lanza y que fue mala onda simplemente ya ni siquiera están, ya ni siquiera se escuchan sus nombres. Entonces, sí, las primeras luchas aquí en la Arena México fueron muy difíciles, fueron de mucho aprendizaje. Y el primer viaje a Japón, honestamente, yo no me la creía. O sea, para mí fue como de, ¿es en serio? O sea, el sueño de mi vida. Porque yo decía, wow, a mí siempre me gustó Japón, desde que yo era una niña y yo decía, ya está mi vida resuelta. ¿Por qué? Porque los luchadores siempre van a Japón. O sea, aparte si yo me convierto en luchadora, yo voy a viajar a Japón y voy a conocer y voy a hablar japonés y resuelto. No, obviamente, cuando me dicen que voy a Japón es como de, wow, no, no lo creo. Me enseñan el primer cartel con la empresa Reina y yo dije, me gusta. Tengo miedo, obvio, estoy nerviosa porque de sobra es bien sabido que las luchadoras japonesas pues son sumamente fuertes, el estilo de ella es sumamente fuerte y pues yo estaba flaquita y valiendo 3 pesos ahí. Dije, bueno, pues allá voy y no, maravilloso. Yo creo que el mejor tour que me aventé en Japón fue sin duda alguna el primero. Mi primera lucha fue contra Asuka, que ahorita es diva de la WWE, y fue por un campeonato que ella tenía en ese momento, en esa empresa. No recuerdo muy bien, fue en 2015. Ella ya era toda una estrella consolidada en Japón y yo era pues alguien X que era su primera lucha que no sabía ni quién era yo y que habían mandado. Y son cosas bien padres que ahora volteo a ver y digo, wow, de verdad, Jaxiri Palacios, a pesar de todo lo que has tenido que batallar y de lo que has aprendido, siempre empezaste con el pie derecho, aunque tú lo vieras de una manera diferente. Y lo vemos de una manera diferente porque has hablado de todos los caminos espinosos que has tenido que pasar, pero llega 2019, un año que cambió radicalmente la lucha libre femenil con el primer campeonato universal de Amazonas, donde te hacías presente también en esa eliminatoria y eras eliminada por la Jarochita, que ya llegaremos a esa historia, pero cómo fue vivir un campeonato universal y ver que la importancia que tenía la lucha libre femenil en el Consejo Mundial iba en aumento. Fue muy extraño. La verdad fue muy extraño. Creo que en ese momento, pues nadie del roster se lo creía, ¿no? O sea, todos estábamos a la expectativa de ¿y para qué o por qué? ¿Qué es? Pero fue diferente. No sabíamos qué tanto iba a aceptarlo la gente.
porque todo el mundo siempre opina y dice, queremos lucha libre femenil y que les den más proyección y bla, 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 y de repente pasan cosas que es como de, no, siempre no, por eso están donde están, ¿sabes? Es muy contradictorio y nunca le vas a dar gusto a la gente. Entonces, creo que en la primera etapa del campeonato universal todas estábamos a la expectativa de qué pasaría, si agradaría o no agradaría. Agradó, agradó, el roster fue en aumento y estábamos luchando todavía. Obviamente muchísimo menos que antes, porque tú sabes que en cada entrevista se encargan de recalcar y de preguntar de, es que cómo han batallado las mujeres, es que sufriste machismo, es que cuánto te costó, y es que los hombres, y es como de, ok, sí, se reconoce que en algún punto de la historia de la lucha libre femenil hubo mujeres que lucharon por esos derechos, por esa igualdad, se agradece, claro que sí, pero creo que hay un punto en el que tenemos que dejar quieto el pasado. Lo recordamos con nostalgia y con agradecimiento, pero ya déjenlo, por Dios. O sea, en cada entrevista es lo mismo y es como de, estamos en el presente, estamos viviendo esta revolución. Ahorita ya no necesitamos que nos den oportunidades, las oportunidades ahí están y ¿qué hemos hecho? Nos hemos encargado de tomarlas. Es todo. Y que siga el éxito y que siga creciendo. Entonces, en ese punto de el primer campeonato universal, creo que todavía seguimos batallando un poquito por lo que queríamos, por lo que la gente aclamaba, lo pedía a gritos. Y obviamente pasan las cosas con la jarocha. Y nosotras desde que nos conocimos comenzó la rivalidad. Y ya se venía acentuando cada vez más. Eh, Sin duda alguna, me atrevo a decir, y no es presunción ni arrogancia, pero después de la increíble batalla que dimos tanto mi rival y yo en ese máscara contra máscara en el 89 aniversario, fue que terminó de ser el boom, ¿sabes? Esa, sin duda alguna, fue la catapulta que terminó de destapar la caja de Pandora de la lucha libre femenil aquí en el Consejo. Y yo lo dije muy claro cuando me entrevistaron después de perder la máscara ese día. A partir de este momento queda estrictamente prohibido bajar el nivel. Ninguna amazona puede bajar el nivel después de esta lucha. Al contrario, siempre tiene que ir en aumento. Y sí, muchos podrían decir, en algún momento yo misma lo dije, ay, yo solita me ensarté con mis palabras. Pero qué gusto, porque así yo queda de por vida que siempre tengo que seguir exigiéndome más y creo que el roster también se tomó muy en serio esas palabras y siempre todas y cada una se han encargado de, en efecto, después de esa batalla ir haciendo las cosas cada vez mejor. Entonces, volvemos a lo mismo, son cosas que no cualquiera logra tan fácil. Fueron 10 años de tener esa rivalidad que culminaron en un momento épico que marcó una pauta decisiva en la historia de la lucha libre femenil dentro de esta empresa. Y eso me hace una persona feliz, me hace una luchadora satisfecha con lo que he hecho y con lo que sigo haciendo y sin duda alguna con lo que falta, con lo que viene. Y que en unos minutos llegaremos a esa batalla de máscara contra máscara, porque hay muchas cosas que hay que recordar de lo que sucedió esa tarde de hace 2 años, prácticamente 16 de septiembre, lo recordabas hace poco en tus redes sociales, pero antes de llegar a eso, llegamos a un tema crucial también para la lucha libre y que para los luchadores contemporáneos es imposible omitirlo, el tema de la pandemia. ¿Cómo es luchar sin gente? Cuando a Reina dices gran parte de lo que le gusta de la lucha libre es el glamour de la gente, el sentir al público, el saberlo enojado, el saberlo contento, el saber que está ahí la afición. ¿Cómo eran esas funciones sin público? Vuelvo a lo mismo, era muy extraño, ¿sabes? Cuando comenzó todo esto de la pandemia, pues todos estábamos vueltos locos, no sabíamos qué hacer, cómo sobrevivir, sobre todo para los que vivimos 100% de la lucha libre, era como de Dios. Pero siempre tuve muy en claro un punto y es que las cosas malas no duran para siempre y tarde o temprano la pandemia iba a pasar y todo iba a regresar a la normalidad poco a poco.
hubiera sido demasiado fácil tirarse a la depresión, a engordar sobre todo, a comer lo que fuera, a descuidarse, a que algo pasara, porque así es la vida. De repente hay pandemia y al día siguiente se acabó la pandemia, toda la normalidad. Y agarrarte descuidado, uno no sabía. Tú que sabes que en México te va a decir, se reanudan las funciones y con gente. Y vas que aparecer ahí Patricio Estrella, pues no. Entonces, mi mamá me apoyó mucho en esa situación. Hubo otra persona que también me apoyó mucho, que en ese momento era una gran compañera. Tengo que decirlo, yo sé que no es como el mejor ejemplo para lo que vivimos, pero muchos lo hicimos. Buscamos un gimnasio clandestino. O sea, no había de otra. Nosotros, como deportistas, no podías quedarte quieto. Clandestino. Así fue. Fuimos con un coach que nos dio un patrocinio en suplementación. Esta compañera me llevó. Les sigo agradecida por eso, porque fue un momento en el que también, sí, pues como todos me descontrolé y casi me agarraba como Homero Ned Flanders a cachetadas así de contrólate. Y eso hicimos, entrenar. Cuando tuvimos la oportunidad de ir también a algún ring clandestino, lo hicimos para tener condición. Y dicho y hecho, llegó un momento inesperado en el que se dijo, bueno, se van a reanudar las funciones de lucha libre, pero sin gente. Va a ser por transmisiones. Y es como, ¿es en serio? Pues eso va a ser rarísimo. Reina Isis, Jarochita. ¿Cómo le han hecho para cuidarse tanto en estos tiempos tan difíciles? Ella no sé, y yo, ¿de qué habla? Yo siempre he sido así. Bueno, se reanudan y nos avientan en un mano a mano. Y creo que el retorno a las funciones por transmisión del Consejo Mundial de Lucha Libre fue un producto que le gustó mucho a la afición. Y creo que tanto ella como yo teníamos tantas ganas, tanta hambre de volver a enfrentarnos que las veces que nos tocó sin gente, pues fue espectacular y yo me tuve que mentalizar mucho, porque es como de, la gente está ahí, no físicamente, pero es el boom de las redes sociales, la gente está en las redes sociales, estás leyendo sus comentarios, te están viendo de alguna manera en vivo y imagina el público, imagina que la arena está llena, siente en tu corazón, ya estuviste mucho tiempo sin lucha libre y este es el momento en el que tienes que sacarlo. Imagina la arena llena, imagina que te están gritando, como cuando empezabas a entrenar y corrías en gradas y te imaginabas bajando por ese escenario y siendo una luchadora famosa. Así imagina la arena. Y eso hacía. O sea, yo salía a luchar y yo veía a mi rival más odiada del momento. Imaginaba que la gente me decía, destrózala y sobres, como dicen, ¿no? Y creo que tanto ella como yo fuimos un ejemplo y una motivación para mucha gente de que sí se puede, a pesar de que estás atravesando por momentos difíciles como lo fue la pandemia, tienes que aferrarte. ¿Cómo le haces? No lo sé, pero tienes que buscar la manera de aferrarte y seguir por esa línea y no perderla, ¿no? O sea, siempre es bien importante darte cuenta que como figura, nunca sabes quién está atrás de ti siguiendo tus pasos, nunca sabes quién te está viendo, así como alguna vez tú tuviste un ídolo, una ídola, tú puedes ser el ídolo, la ídola de alguien más y tienes que hacer siempre lo mejor en todo lo que hagas. Tienes que ser un ejemplo social y ese momento de pandemia fue un éxito a comparación de otras empresas, ¿no? O sea, creo que mucho roster, no solo nosotras, se encargaron de hacer lo mejor dentro de las posibilidades que tuvieron para lograr un regreso espectacular y pues superar esto que fue la pandemia. Y entendiendo el crecimiento de las redes sociales que ya comentabas, surge la Noche de Campeones, donde el público elegía a los retadores,
Se busca retadora del Campeonato Nacional Femenil en ese momento en poder de la Metálica y la ganadora es Lluvia. Sin embargo, justamente en las pruebas que nos hacían para poder trabajar en estas funciones a puerta cerrada, Lluvia positiva a COVID-19 y prácticamente tenía que irse esa oportunidad al segundo lugar, que en este caso era Reina Isis. Llega una noche, yo creo que de ensueño para Reina Isis el 25 de septiembre, destronando a la Metálica, el primer campeonato nacional femenil. Es correcto, solo puedo decir gracias, señor Destino. Sí, es correcto, así pasaron las cosas. Fue una noche mágica. Haber estado en la primera edición de Noche de Campeones y haber ganado. Creo que cuando salí de la arena ese día, sí hubo un punto en el que dije, wow, me hubiera gustado que este maravilloso momento en mi carrera, me hubiera gustado vivirlo con la arena llena físicamente, ¿no? Pero por algo pasan las cosas y así es como tenía que ser y yo lo disfruté como si la arena hubiese estado llena. Obviamente yo abrí mis redes sociales y era un boom, o sea, era un caos, no alcanzaba yo a leer todo, a compartir todas las historias, la gente súper padrísima conmigo, y pues sí, o sea, ahí fue también un parteaguas muy importante dentro de mi carrera porque el campeonato nacional femenil pues es el campeonato más longevo de toda la historia de la lucha libre femenil en México y figuras importantes también lo han portado. Creo que fue una muy buena lucha. Por ahí debe andar también el video en YouTube. Creo que en las dos dimos esa sorpresa y pues así fue, una vez más, marcando momentos épicos. Y Lluvia regresa por esa oportunidad, un mes después prácticamente en la celebración de Día de Muertos, igual a puerta cerrada, no logra el objetivo, Reina Isis sigue reinando y después va sumando más defensas. Llegamos al 88 aniversario, de nuevo una noche de campeones, una batalla estelar en un aniversario. Una vez más ahí, Reina Isis marcando historia, la primera batalla estelar de un aniversario de corte femenil, donde Dark Silueta y Reina Isis ganaban una votación por décimas. Eso se definió prácticamente en la última hora, esas votaciones para ser las retadoras de un campeonato nacional femenil de parejas, donde estaba también de nueva cuenta la Jarochita. Es correcto, y una noche de campeones y un aniversario en el que no solo por las votaciones, sino que por las pruebas de COVID casi no llegó. Porque en esa temporada, o sea, ya me había yo salvado la mayor parte del tiempo del COVID, y justo en esa temporada es como de, no, pues tienes COVID, ¿y qué? A inicios de semana saliste positiva de COVID. Como, no es posible. Obviamente, pues, entendí porque en días anteriores tenía un cansancio excesivo y muchas otras cosas. Entonces, creo que 2 días antes de ese aniversario fue que me hicieron el test y es que ya se había ido el COVID, el tratamiento había resultado, Dark Silueta pudo respirar, porque pues de igual manera, si la prueba hubiese salido positiva, pues la otra pareja era la que iba a estelarizar ese aniversario. Pero el señor Destino de ninguna manera lo podía permitir. Solamente como que me la hizo de emoción. Así es. Y después de esto viene también otra defensa que yo creo que debe saber a Gloria. Un empate con Marcela, que era una de las luchadoras que estaban prácticamente catalogadas como los estandartes de la empresa ella y Amapola, y que lograras defender un campeonato nacional. Yo no sé qué sucede por la mente de una luchadora cuando supera a alguien de ese nivel. Siguen siendo las estandartes, definitivamente. Wow, Marcela. Siempre que he luchado contra Marcela ha sido tan duro, pero he aprendido tanto porque Marcela es de esas luchadoras que de verdad ya no hay. O sea, es tan efectiva, tan recia y al mismo tiempo con tanta técnica, con toda la experiencia del mundo, con tanto ángel con la gente. Entonces, enfrentarte en mano a mano por un campeonato, o sea, contra Marcela es otro nivel. La verdad, la gente, me dio mucho gusto que ese día la gente estaba muy dividida.
¿sabes? Porque la gente, el público de aquí usualmente quieren mucho a Marcela. Yo en lo personal la admiro mucho como luchadora y ese día pues se dividió la gente y es un gusto, ¿no? Porque vas ganándote ese lugar, ese respeto, no solo con el roster, sino con el público y me supo a gloria ese empate, la Y, verdad. y siguiendo en este 2021, aparece también el primer torneo Grand Prix femenino. La historia ya la sabemos, gana Dark Silueta, y una imagen que quedó marcada como parte de la historia es que todo el equipo mexicano sale a festejar esta victoria. ¿Qué pasaba por la mente de las Amazonas en ese momento? Porque parecía que habían llegado al tope y una vez más aparecían eventos de este calibre. Pues yo creo que fue algo grandioso y el hecho de que saliéramos a festejar todas, que hubiese ganado Dark Silueta como representante de México, fue porque ahí íbamos, pasito a pasito, una vez más, por un logro más para el roster femenil, ¿sabes? Se había soñado tantas veces con que hubiese un Grand Prix femenil. Lo soñábamos, lo ansiábamos, lo llamábamos de alguna manera y cuando nos dieron el comunicado de que sí iba a ser un Grand Prix femenil, fue como de, wow, en serio, no vamos tan mal, chicas, día con día, paso a paso, ahí vamos, lo vamos logrando y tiene que ser algo padrísimo, tiene que salir un torneo padrísimo y así va a ser porque nosotras estamos preparadas para eso y para más y sí se puede, o sea, vamos a seguir en este constante crecimiento como luchadoras porque poco a poco nos está dando resultados y al apoyo de la gente también, porque sin duda alguna creo que un punto muy importante fue que la gente nos apoyaba a muerte en redes sociales, a todo el elenco femenil, ¿sabes? La gente como buen conocedor de lucha libre, en su consumo de lucha libre, fueron y han sido siempre los primeros en ver todo el corazón y las ganas que nosotras ponemos en cada aparición sobre el encordado. Entonces ellos nos arroparon mucho y creo que la empresa, este cambio generacional también dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, sirvió porque nos escucharon y escucharon a la gente y dijeron, vamos a ver qué quiere nuestra gente, qué quiere nuestro público y qué le preocupa a nuestro roster también. Y de alguna manera todo eso se unió en esa burbuja mágica y fue como el hada madrina de la Cenicienta, ¿sabes? Así de, concedido, Grand Prix femenil. Y fue un éxito también. Y prácticamente eres una inamovible de esa selección mexicana en este 2024 nuevamente presente en un Grand Prix. ¿Qué representa para ti estar en un cuadrilátero de gran importancia, pero ahora representando a un país, además de a una compañía, a un país? Es algo muy padre. Es algo que siempre había hecho cuando me tocaba salir a otros países. No solo representar a la casa, sino representar a mi país, porque tú sabes qué padrísimo es ir a otro país que tienen otra cultura y que no digan que eres wrestler, eres luchador o luchadora. Esa palabra, luchador, luchadora, es solo si vienes de México, ¿sabes? Lucha libre mexicana. Y es algo muy diferente y muy padre. En un Grand Prix que sabes que vas a sacar todas tus habilidades sabidas y por haber ido unas cuantas nuevas en un encordado contra gente pues extranjera, es sumamente importante esa colaboración con tus compañeras mexicanas, ¿no? Más allá de que haya una esquina ruda, una esquina técnica, es muy importante siempre sacar la casta, porque las extranjeras nunca sabes con qué te van a sorprender. Cada país tiene su manera de... La lucha libre es universal, pero cada quien tiene sus movimientos secretos, cada quien tiene su estilo, no sabes cómo te van a sorprender a pesar de que las hayas visto, o sea, así como ellas no saben, pueden conocer como ciertos movimientos, pero uno siempre tiene que tener unas bajo la manga para ese tipo de situaciones. Y hablando de haces bajo la manga, llega Homenaje a dos leyendas 2022.
Relevos increíbles con final suicida. Se llevó a cabo una eliminatoria una semana antes y se van a una lucha de apuestas de relevos increíbles. Por un lado, Marcela y la Metálica, por el otro lado, la Vaquerita y Reina Isis. Quienes estamos dentro del medio de la lucha libre sabemos que con Vaquerita hay una gran relación fuera del cuadrilátero. Pero ese día se dieron a llenar y tú estabas defendiendo tu máscara ante la cabellera de la Vaquerita. ¿Qué recuerdas de ese combate? Bueno, yo te voy a decir que antes de ese combate no había ningún tipo de relación. Ujú. O sea, nos odiábamos a muerte. Bueno, no tanto así, pero no éramos del agrado mutuo. La verdad era como de, Y cada que nos enfrentamos era como de, estoy en tu madre. O sea, era algo X, era una rival que me caía gorda. ¿No? Como persona, como rival, como todo, algo de respeto casual, hola, ay, adiós, ¿cómo estás? Cordialidad. Se da, se da esta situación de homenaje a dos leyendas. eh, Algo nuevamente muy padre porque sí nos dieron un magnífico lugar a las mujeres. Em, Nunca imaginé ser pareja de Vaquerita, pero pues en ese momento dijimos, ok, se trata de salvar tanto mi máscara como tu cabellera y pues vamos a acoplarnos, ¿no? O sea, algo bueno debe salir de todo esto. Pasan las cosas, pues obviamente cuando estás arriba del encordado es como de, ¿a quién me ponen de rival? No me importa lo que pase, o sea, mi objetivo es vencerla. Y nos quedamos ella y yo y fue como, ¿es en serio cómo va? O sea, saca todas tus sucias artimañas, todo lo que te sepas, porque es tu máscara y no va a caer aquí. Y pues sí, la verdad es que creo que fue el primer gran triunfo que me dio mi llave estrella, herencia de mi profesor, el arcángel, la arcangelina. Y gracias a esa llave fue que le arranqué la rendición a Vaquerita y me cae con su cabello. Así es, te quedas con su cabello. Pasan unos meses y llegamos ahora sí a la lucha que ya habíamos comentado. Un máscara contra máscara con la jarochita. Había muchos dimes y diretes. Bien lo mencionaste también hace un momento. El público estaba apoyándolas en general a la lucha libre femenil. Exigía que fuera un duelo estelar. Pero llega ese momento del duelo de máscara contra máscara. Si algo tiene Reina Isis es la seguridad que tiene arriba del cuadrilátero. ¿Qué pasó? Pues porque así pasan algunas cosas en la vida, ¿sabes? A veces uno se confía malamente, como fue el caso. Yo pensé que ya tenía esa batalla ganada y en el último momento un mal cálculo en un movimiento hizo que perdiera todo. Me recuerdo muy bien que ya la tenía y cuando aviento la plancha desde la tercera hacia dentro del encordado, mi codo sale y entra y fue como, no. O sea, fue un dolor indescriptible, o sea, jamás había sentido tal cosa en mi vida. Yo pensé que se me había salido la articulación, de verdad, fue un momento bomba. De por sí ya era bomba, ese compromiso, saber que tenía que salvar mi incógnita, haberme confiado malamente en que ya la tenía y en cuestión de segundos pasó y yo dije, Dios mío, mi brazo. Obviamente tratar de resguardarme, ¡pum! Pasó todo, ¿sabes? Fue tan rápido, tan impredecible, tan en un abrir y cerrar de ojos y cuando contaron 3 palmadas yo solamente miré las lámparas que están arriba del ring y dije, no puede ser, o sea, no, esto no está pasando, no, no, contó mal, o sea, y yo escuchaba a la gente y yo decía, o sea, no, de verdad no lo podía creer. Y pues ya en el momento en el que mi second se acercó y es como de Jack y yo, ¿es en serio? Tranquila y yo, o sea, no, aunque no quieras, o sea, las lágrimas
empiezan a brotar y es como de, no, o sea, yo me veía súper triunfadora en el 89 aniversario alzando la máscara de mi peor enemiga en toda la lucha libre. Por 2 segundos, el intenso dolor que sentía en mi brazo se esfumó. Cuando vino ese golpe de realidad que mi second me dijo, Jack, tienes que hacerlo. No, o sea, ese dolor de mi brazo se multiplicó a la 10ª potencia junto con el de mi corazón, junto con mi cerebro que no lo podía creer, junto con el aplauso de la gente, todo lo que estaba pasando, o sea, era como algo muy loco, era un revolú en mi cabeza. De repente sube mi mamá y yo como de, sí, es en serio. Creo que antes de llegar a ese día, incluso de salir a escena, erróneamente nunca me planteé como tal el escenario de qué pasaría o cómo reaccionaría si yo perdiese la máscara. Nunca pasó por mi cabeza, no estaba preparada. Y ese golpe de realidad es muy duro, psicológicamente es muy duro. Le estaba entregando lo que más quería en mi carrera a la peor de mis enemigas. O sea, le estaba entregando algo por lo que yo trabajé años para hacer de Isis una reina como tal. Y en 2 segundos ya me lo había arrebatado todo. En 2 segundos que me descuidé. No pasa nada, no pasa nada. Dije, bueno, ya, ahí va. Me piden mis datos, los doy. Y yo recordé todas esas escenas que había visto de luchas anteriores, de encuentros de máscaras y cabelleras, y iría a mi mai en el ring y le dije, ayúdame, porque mi máscara, pues, tenía agujetero en la parte de atrás, no solo el broche. Y pues mi mamá también estaba sacadísima de onda, así como de, pues, ¿qué sigue? ¿Yo qué hago? ¿No? O sea, ella no es de lucha. Y pues ya el villano que estaba ahí, hijo del villano tercero, que fue mi second, fue quien también fue guiando a mi mano. La verdad nos ayudó mucho en ese sentido. Fue un gran soporte en su momento. Em, y no me atrevía, porque yo decía, Dios mío, o sea, toda la arena en México va a ver mi cara, o sea, y después, ¿qué va a pasar? Me voy a extinguir, la gente me va a odiar, ya no van a querer que luche, no sé. Me dio mucho miedo, pero no había vuelta de hoja. Y lo hice, dije, bueno, ya, respira, 1, 2, 3, ¡fua! Y de repente era como si hubiese estado desnuda ante toda una arena. Y no podía dejar de llorar, o sea, es como de, ¿y ahora qué sigue? ¿Quién soy? Erróneamente, ¿quién soy? ¿Quién soy? O sea, no tengo mi máscara, o sea, ¿dónde está Reina Isis? O sea, la gente no me conoce, no sabe qué van a pensar, si estoy fea, si estoy bonita, si estoy esto o lo otro, mis ojos son grandes, chicos, mi boca está fea, o sea, miles de cosas pasan, y más si eres mujer. Y fue como, Villano me cargó en sus hombros y de repente escuchar a toda la arena gritar Isis, aplaudirme, creo que solo provocó que llorara más. Ya, obviamente, me metí corriendo al vestidor, llorando, tratando como de asimilar ese momento de shock en el vestidor. Eh, sí, obviamente, a mi rival le di las gracias, nos abrazamos, porque pasamos muchas cosas juntas en esa rivalidad de 10 años, incluyendo varias giras por Japón. Y son momentos en los que no solo tú creces, sino creces junto con esa rival. Y los dos sacamos la casta. Sabíamos que iba a ser una excelente lucha.
la mejor de ese aniversario, pero no sabíamos que iba a ser la lucha de apuestas femenil que marcará historia también en la Arena México. Y simplemente le di las gracias. Sabíamos ambas que se había cerrado un ciclo y uno de los momentos más satisfactorios en esa batalla fue haber logrado que la gente gritara, esto es lucha, ¿sabes? Porque tenía tanto tiempo y todos lo sabemos, que antes de esa lucha, la gente no hacía eso en la Arena en México. No lo hacían. Y quien te diga lo contrario o que digan que sí, sabes que mienten. Haber logrado eso en ese momento fue algo épico, porque eso es una aclamación que se le da sobre todo a los luchadores del circuito independiente. ¿Por qué? Porque sabemos lo difícil que es estar en el circuito independiente, porque la afición reconoce con ese grito de esto es lucha todo su esfuerzo y lo que entregan y todos los sacrificios que hacen. Es muy diferente el circuito independiente de estar en una empresa consolidada. Y lograr escuchar eso en una arena en México es algo impresionante. Después de eso, ambas escuchamos los comentarios de una compañera que dijo que el hecho de hacer que se gritara esto es lucha en la Arena México no significaba nada, porque eso era prácticamente del circuito independiente y era una compañera que anteriormente luchaba mucho con el circuito independiente. Trató de demeritar nuestro trabajo y el gran éxito de ambas. Y tanto mi rival como yo lo tomamos como, ok, si tú crees que eso fue algo absurdo, te invitamos a que lo mejores, te invitamos a que lo superes, cosa que hasta la fecha no ha hecho. Y después de eso, lo que siguió creo que fue un trauma de un año, porque al día siguiente, eso fue un viernes. El sábado me tocaba pues ya aparecer en la Arena Coliseo sin la máscara y yo me sentía pero tan nada, de verdad nada. Recuerdo muy bien que Tiffany estaba conmigo en el vestidor y yo literal pues no sabía cómo arreglarme y ella agarró como toda su cosmetiquera y dijo ven para acá y me dejó como un payaso con un montón de rubor, con unos labios así rojos, pasión que ni al caso, con unas pestañas tipo Tommy Jerry impresionantes y yo como de oye, creo que se te pasó un poquito el color. Y ella, para nada, con las luces es como si no trajeras nada. Y yo, sí, está bien, pues. Lejos de el maquillaje o no, Dios, salir sin máscara, obviamente salí con ella y me la quité en el escenario, pero ya estar luchando sin máscara, pues, ay, yo no sabía qué hacer, no sabía, porque yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué tal si me enojo, frunzo el ceño, me río de más, traigo los dientes amarillos, me manché de bilé? Me daba miedo expresarme, expresar lo que yo sentía y tenía a la mujer que me había arrebatado todo enfrente una vez más. Con una cabellera estilo Bob Patiño, tengo que decirlo, no me la podía guardar después de 2 años, y no es mala onda, digo, pero sí, era una cabellera muy llamativa. Y tenía miedo. La gente me volvió a arropar en la Arena Coliseo. Y sí, fue más o menos todo un año en lo que psicológicamente lo pude superar. A veces no quería subir a luchar porque me sentía desnuda. Obviamente a su vez si sientes que te falta algo, te da la nostalgia, o sea, muchas cosas, te sientes nerviosa, te sientes insegura. O sea, tú me puedes ver o me pudiste haber visto muy segura de arriba, pero no, en el fondo yo tenía una inseguridad impresionante de mí, de mi persona, de mi físico, del cabello, del qué dirán, Dios mío, en qué momento pasó, y no puedes hacer nada, ¿sabes? Tienes que salir ahí y enfrentar al león, literal, porque la Arena de México es un monstruo que te come. O te hacen o te deshacen. Así de fácil. Y poco a poco lo fui superando. Poco a poco me fue cayendo el 20. Era muy raro las primeras veces que topaba yo con gente conocedora de lucha libre en la calle y me decían una foto y yo como de, no traigo producción. Y yo dije, Marianela, ¿dónde estás? Me voy a quitar el brillo de mi cara.
Era muy extraño, pero creo que este proceso nostálgico y doloroso que vino de ese momento me sirvió para crecer mucho, no solo como gladiadora, sino como persona. Me hizo madurar mucho, reconocer muchos errores que yo tenía como persona, reconocer que todo el daño que me habían hecho esas luchadoras de antes, que yo guardaba en mi corazón con tanto resentimiento, no tenía por qué, y no tenía por qué desquitarlo con otras personas. Al contrario, yo creo que haber hecho que fuera un momento épico en la lucha libre femenil y servir de inspiración no podía hacerme peor persona y seguir guardando tantas cosas malas que esas personas habían generado en mí. Me sirvió como persona para decir, tú tienes que ser diferente, siempre has sido diferente, no puedes ser igual que ellas y no puedes tratar a los demás como te trataron. Al contrario, tienes que ser mejor y si eres una inspiración, tienes que ser un ejemplo social increíble. Si hay gente que te admira, si hay niños que te admiran, que esto te sirva para convertirte en el mejor ejemplo social que puedas. Y si ya dabas el 100%, del 1000%, y cambia tu manera de pensar y cambia tu manera de ser, aportando y ayudando a tus demás, ¿sabes? Y fue un momento de transición y de cambio muy bueno, muy bueno para mí. Todo pasa por algo. Creo que así tenía que ser. Me da gusto. Como dicen, cuando pierdes, sales ganando y en este caso yo gané todo el cariño del público, gané eh, el respeto de mis compañeras, gané muchas cosas. Ayer me preguntaban en una entrevista que le faltaba a Reina Isis. No me falta nada. Cualquier cosa que venga después de ese momento, sean máscaras, cabelleras, campeonatos, eh, pues se va dando, pero no me falta nada realmente. He tenido hasta ahorita muchas cosas buenas de la lucha libre, de Reina Isis, me lo han dado todo. Sí, sí iba a sonar trillado, pero si volviese a nacer, volvería a ser luchadora. Eh, Me siento muy feliz, muy completa como luchadora, como ser humano también. Y eso es algo que muy poca gente puede decir. Te digo algo, esa noche ganamos a una Reina Isis que es extraordinaria luchadora, que es extraordinaria persona, que es extraordinaria amiga. Y a la gente que no ha visto esa lucha, de verdad es una lucha que debe estar en el top 5 de las últimas luchas de apuesta de la década. Me atrevo a decirlo así. Fue una lucha que tuvo de todo un inicio intenso, una plancha desde el escenario por parte de la Jarochita, una Reina Isis que la veíamos días previos intentando un tornillo en los entrenamientos, un tornillo que ni le salía y que ese día le salió perfecto. La Arcangelina, que ya mencionaste, una llave favorita que además trae recuerdos de tus inicios por el tema del Arcángel de la Muerte que ya hemos mencionado. La polémica no podía faltar con un martinete que también hubo en esa batalla. La plancha que ya mencionas, el dolor que te causó, y yo creo que esa es la patada jarocha que la Jarochita ha aplicado con mayor fuerza en toda su historia. Sí, pues ya la patentó. Que puso fin a una máscara que tenía una década brillando en el Consejo Mundial de Lucha Libre, que nos trajo a esta Reina Isis más madura, una Reina Isis que disfruta, una Reina Isis que en los entrenamientos también disfruta del compañerismo y que no habíamos conocido hasta antes de esa batalla. Llegaron más cosas del Grand Prix, Copa Bicentenario Femenil y la Copa Irma González. Otra vez ahí Reina Isis marcando historia, llegando a la final con Princesa Sugei. Lamentablemente no se queda la victoria, pero ¿qué representa para una luchadora como Reina Isis que ha venido a romper estos moldes? El reconocer trayectorias como la de doña Irma González. No, pues es algo increíble, de verdad. Poder tener también ahí en presencia a la señora Irma González, o sea, poder tomarme una foto con ella,
cual aficionada, con una de las pioneras en la lucha libre femenil a estas alturas, algo increíble. De verdad, y haber estado en la final contra Princesa Sugei, pues ni que se diga. Es una luchadora con mucha lona recorrida, con grandes logros también. Y así es como uno se va colocando, ¿no? Para ser grande tienes que enfrentarte a los grandes. Y para enfrentarte a los grandes tienes que saber sacar la casta y nunca desistir de lo que quieres. Entonces, sí, una vez más, marcando tendencia, porque para eso estamos. Si no, qué aburrido sería. Y viendo esta carrera de Irma González, ¿qué legado le gustaría dejar a Reina Isis en la lucha libre? ¿Cómo le gustaría que en unos años recordemos a Reina Isis? Yo sé para dónde vas, Alexis Salazar. No, estoy en serio. No sé qué te gusta más a ti. ¿Copa Flor del Desierto o Copa Reina Isis? ¿Qué piensas tú? ¿Qué suena mejor? Copa Flor del Desierto. ¿Ya No, la ¿por qué patentamos? no? Sí, o sea, uno nunca sabe, no cualquiera logra ese tipo de cosas tampoco. Sería un honor y un orgullo. Siempre tienes que servir de inspiración para los demás. Si tú no sirves para inspirar a los demás, entonces no sirves para nada en la vida. Llegaba una oportunidad más con la renuncia de Dark Silueta al Campeonato Nacional Femenil. Te coronas, lo que sigue de la historia ya lo conocemos. Y llega también esta primera edición de esta copa que es una auténtica obra de arte, la Copa Mujeres Revolucionarias, y otra vez ante Princesa Sugei en la Arena Puebla. Sí, salí muy feliz. Salí muy feliz con mi copa. Obviamente pesadísima. Decía, Dios mío, ¿cargo maleta o cargo la copa? Pero muy feliz, muy contenta. La verdad es que Puebla es una arena muy especial para mí. La gente me quiere mucho allá, yo los quiero mucho también. A veces es complicado porque pues vamos ahora sí que de entrada por salida, pero muy agradecida siempre con todo su apoyo. Y pues ahí tengo mi copa, yo bien feliz junto con otras cositas que he ganado, que son grandes triunfos para mí. No son cositas, son cosas enormes que he hecho con mucho, a base de mucho cariño y mucho esfuerzo y de muchas ganas de triunfar, y ahí está. Y otro punto importante de la lucha de máscaras que platicábamos es que ahí estaba Patty. ¿Qué le dices a Patty después de que le tocó aceptar una carrera que no le hubiera gustado para ti, que le toca sufrir cuando estás arriba del cuadrilátero? ¿Qué le puedes decir a Patty? La Patty, mejor conocida en el argot luchístico por los compañeros. Bueno, la verdad es que al principio te podría decir que fue como, bien lo dijiste, mi puntapié ahí, pero gracias por aceptar mi profesión, mi manera de vivir y sobre todo por apoyarme, porque a raíz de que comenzó a aceptarlo, su apoyo ha sido incondicional en todos los sentidos. Cuando me preparo para alguna competencia de físico, si tengo algún evento importante para luchar y tengo que tener dieta, estar al pie del cañón con los equipos, lo que yo necesite, la verdad es que no importa si ella viene o no a verme en las funciones, su apoyo incondicional siempre está en todo momento y en todos los sentidos. Y eso me encanta porque nunca vas a contar con un apoyo tan incondicional como el de tus padres. Y aunque ya no tengo a mi papá de manera física, pues sé que siempre me acompaña, pero tengo una Patty que vale por dos, la verdad. Y mil gracias y la amo, te amo, mami. Y hablando de apoyo extraordinario, también el público ha marcado tendencia en cuanto a tema de Reina Isis. Pese a ser ruda, te siguen constantemente, te apoyan. En el Mister México había un contingente apoyando a Reina Isis, un contingente extraordinario también de personas que te respaldan. ¿En algún momento tendremos a Reina Isis en el bando técnico? No lo sé, la verdad es que la gente me ha hecho saber que les encantaría de alguna manera verme en la esquina técnica. Soy una luchadora muy completa. Yo manejo los dos estilos, tanto el técnico como el rudo. Contra quien me pongan y del lado que me pongan, yo te lucho.
podría ser en un futuro no muy lejano, ¿por qué no? No lo sabemos. A mí me encanta ser ruda, o sea, yo me divierto a lo grande, pero un cambio también podría ser muy bueno. Depende también de cómo se den las cosas ahí arriba. Tú sabes que las rivalidades, pues de repente se dan y se pueden dar con cualquiera, no importa que sean de tu mismo bando. Entonces, no sabría decirlo, pero si en algún momento llegase a pasar, estoy preparada. Pues hemos recorrido la trayectoria de Reina Isis. Te queremos agradecer que hayas abierto así el corazón. Queremos hacerte saber la gran admiración que tenemos y que eres el orgullo de tu padre, de la Pati, del tío César, que también fue alguien importantísimo en tu vida. Mi tío César. Sí, la verdad, sí, personas muy, muy importantes, pilares importantes. Y pilares importantes que han logrado que Reina Isis se coloque en la cima de la lucha libre femenil. Bromeamos mucho con el tema de ser leyenda femenil. Te molesto constantemente, pero yo creo que son pasos que has dado agigantados para lograr un legado en la lucha libre, que sabes, te has repuesto de tus errores, has hecho conciencia de lo que ha estado bien, de lo que ha estado mal durante este tiempo, y que a nombre de la afición del Consejo Mundial de Lucha Libre te agradezco lo que has entregado a la lucha libre. No, al contrario, yo agradezco a la lucha libre, agradezco a mi casa, que es la Arena México, y agradezco a esta gran familia, no solo luchística, sino la gran familia que somos aquí en la Arena México, en el Consejo, y tú lo sabes, Alexis. O sea, creo que te conozco desde que empecé aquí y sabes el tipo de relación que existe entre todos los que laboramos aquí, tanto luchadores como staff. Somos la gran familia del Consejo Mundial de Lucha Libre y es algo que también me llena mucho el corazón, ¿sabes? Es tan importante para mí esta gran familia que de un 100% son un 70% de lo que hace que yo venga cada día bien feliz porque sé que me voy a topar con alguien de mi gran familia del consejo, con quien voy a reír, con quien voy a bromear, con quien voy a llorar, con quienes vivo mis emociones todos los días cuando vengo a esta que es mi segunda casa y quiero mucho a todos y a cada uno. Con todo lo que he vivido aquí, a ti sobre todo que me cargas la pila constantemente. Gracias, señor Salazar. Pero ahí te encargo, ¿no? Cuando venga Reina Isis Jr., ahí me la cuidas. Espero estar aquí todavía entrevistándolo a la edad de Julio César Rivera, ¿no? Más o menos. No, mira que si tú dices que yo voy para leyenda femenil, algo a hacer porque pues, ya seremos dos. Qué sujeto tan agradable. Qué sujeto tan agradable. Gracias, Reina Isis. Gracias a la gente que nos acompañó en esta edición de Esto es Lucha, el podcast oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre. Recuerden que pueden sintonizar todos los capítulos en su plataforma de audio favorita. Hasta la próxima.